Ope comenta. Mi madre abusiva destruyó mi vida, mi venganza llegó 13 años después. Agradecimiento especial para It Came From The Abyss por esta fabulosa historia. Mi madre es el nivel más alto de una madre fracasada. Cuando yo tenía 2 años, nació mi hermano pequeño, Mark. Como cualquier niño de 2 años, eso no me gustó y empecé a portarme mal por los celos. Pero con el tiempo aprendí, gracias a mi abuelo y mi abuela, que tratar así a alguien no era una buena idea. Cambié mi actitud para quererlo, cuidarlo y ayudar en lo que pudiera. Sin embargo, eso no cambió mucho. Mi madre básicamente me desechó para que mis abuelos me criaran porque yo era, según ella, un engendro demoníaco. En su mente, su nuevo hijo era lo último y lo mejor, y yo era simplemente historia vieja. Saltemos en el tiempo, mi madre ya había tenido sus 4 hijos, Mark y yo con mi padre, y Sam y Alicia con mi padrastro. Yo tenía unos 13 años, Mark 11, Alicia alrededor de 1 año y medio, y Sam acababa de nacer. Mamá y papá estaban divorciados, mamá se había casado con mi padrastro y yo estaba en esa edad rebelde en la que nada tiene sentido y uno cree que ya lo sabe todo. La idea de mi padrastro era sacarme lo rebelde a golpes. Cada vez que mostraba un ápice de individualidad o cuestionaba algo, me golpeaba por ello. A veces justo delante de mi madre, y a ella no le importaba en absoluto. Allí empezó mi deseo de venganza, pero con 13 años y, tristemente, un poco afectado mentalmente por todas las palizas y por el día que una estantería llena de libros me cayó encima cuando tenía unos 11. No tenía ni idea de qué tipo de venganza podría salir de mi mente. Así que decidí esperar. Error número 1 de mi madre. Además de eso, mi madre y mi padrastro se negaban a hacer cualquier tarea de la casa. Esperaban al fin de semana, cuando mis abuelos se iban a visitar a la madre de mi abuela, y nos ponían a nosotros a limpiar la casa y hacer cosas que deberían hacer los adultos. Y mira, entiendo el concepto de quehaceres. Los quehaceres están bien. Pero cuando haces que tu hijo suba escaleras y se suba al techo con 11 años para limpiar las canaletas o que trepe árboles para podar ramas, eso ya es un nivel peligroso. Esto pasaba desde que yo tenía unos 10. Sí, lo sé, las cosas están un poco fuera de orden, pero ya me alineo. Salto a cuando tengo 14. Mi madre nos dijo a Mark y a mí que cuidáramos de Alicia, que ya tenía 2 años. Mi padrastro quería jugar videojuegos, y cuando no estábamos siendo malos según su criterio, nos dejaba mirar, pero jamás nos dejaba jugar si él no estaba vigilando. En un momento, mientras yo estaba sentado ahí, dije, ¿dónde está Alicia? Entra el pánico total. Mark y yo salimos disparados a revisar la casa. Mi padrastro fue a la habitación de mi madre, donde ella dormía con Sam porque había estado despierta toda la noche con él. Mi padre estaba en la cocina preparándose algo de comer mientras nos visitaba, y cuando todos empezamos a gritar, él se quemó la mano en la estufa y luego se unió a la búsqueda. Mark y yo corrimos al patio trasero y revisamos por todos lados, pero no vimos nada. Ni siquiera se nos ocurrió mirar la alberca. Volvimos a entrar y revisamos el garaje. Lo siguiente que escuchamos fue a mi madre gritando a todo pulmón. Salimos corriendo y encontramos a Alicia en la terraza, sin respirar, y a mi madre y a mi padrastro tratando de hacerle RCP. Mi padre nos arrastró dentro de la casa y llamaron a la ambulancia. De más está decir que Alicia no sobrevivió y esa misma noche desconectaron el soporte vital. Error número 2 de mi madre. Mark y yo quedamos destrozados. Yo siendo un adolescente y él un preadolescente, nos culpamos de inmediato. Nuestros abuelos nos aseguraron que no era nuestra culpa ni nuestra responsabilidad, que debíamos entender que esto no recaía sobre nosotros. Una semana después llegó Child Protective Services, y mi padre, con su infinita sabiduría, inició una batalla por la custodia, alegando que mi madre no era capaz de cuidar a sus hijos. Y ganó, temporalmente. Nuestros abuelos, sin embargo, creían que debíamos estar con nuestra madre y contraatacaron.
Mi madre terminó recuperándonos. Salto en el tiempo, ahora tengo 18. Soy adulto. Estoy por graduarme de la preparatoria, listo para hacer mi vida y dejar mi huella en el mundo. Mark tenía 15, se había metido en una pelea y se rompió un dedo. Tuvieron que repararlo con clavos y tornillos, y estaba tomando un medicamento para el dolor bastante fuerte, no recuerdo el nombre. Era responsabilidad de mi madre vigilarlo y regular su medicina para que no pasara nada malo, pero lo malo sí pasó. Mi abuelo me recogió en la escuela un día y pude ver que venía con una expresión oscura. Llegamos a la casa y, al acercarnos, vi a los paramédicos sacando una camilla con una bolsa para cadáveres. Mark había muerto por una sobredosis a los 15 años porque mi madre no lo estaba vigilando como debía. Ese fue el punto de quiebre. En ese momento, mi familia quedó dividida, el lado de mi padre y el lado de mi madre. Mi madre tenía a mis abuelos, con quienes yo vivía, y mi padre me tenía a mí y a su familia. Me puse totalmente del lado de mi padre. Su argumento era que, si ella hubiera sido una mejor madre, Mark seguiría vivo, y peor aún, CPS había retirado a Sam y lo había colocado en un hogar adoptivo. A mi madre ya no se le permitió criar hijos nunca más, y yo nunca volví a ver a mi medio hermano. De pronto era hijo único. Mi madre había destruido la vida que yo conocía con su negligencia, así que iba a arruinarle el resto de su vida de cualquier manera que pudiera. Era hora de la venganza. Esa mujer causó la muerte de 2 de mis hermanos, y nunca volví a ver al que sobrevivió. Me maltrató mental, emocional y físicamente, me robó la infancia, y cada vez que la veía, solo podía llenarme de una ira desbordada. La primera venganza. Mi abuelo había sido básicamente mi mejor amigo. Me acogió, me cuidó y me enseñó muchísimas cosas. Tenía un defecto, eso sí, era demasiado bueno. Algo de lo que mi madre se aprovechó cruelmente después de las muertes en la familia. Mi abuela perdió la esperanza y simplemente dejaba que él decidiera todo. Así que cada vez que mi madre intentaba manipular algo, yo la confrontaba frente a ellos. La obligaba a esforzarse por todo lo que quería. Siempre terminaba perdiendo, pero podía ver que mi constante interferencia la desgastaba, la irritaba. Quería que explotara, que me golpeara, que me diera una sola razón. Nunca llegó tan lejos, pero sí se quebró llorando varias veces. Después tuve suerte, se resbaló en el trabajo, se hernió varios discos y se destrozó la espalda. Cuando me dieron la noticia, sonreí. Por ese tiempo, mi padrastro había sido encarcelado por Dr. Chopin y mi madre quería divorciarse de él. Cuando volvió del hospital, yo escondía sus medicamentos por toda la casa y a veces hasta los tiraba. Quería que estuviera en agonía, que sufriera lo más posible, y vaya que lo hizo. Unos meses después tuvo un accidente en el coche y la policía descubrió que estaba bajo un montón de analgésicos. La acusaron de DUI y la metieron 6 meses en la cárcel. Me eché a reír cuando me enteré, y empecé a planear la siguiente etapa. Estaba adolorida y tras las rejas, perfecto. La segunda venganza. Saltemos de nuevo. Tras salir de la cárcel, pasaron algunos años. Ella vivía con nosotros. Yo ya estaba oficialmente en la universidad. Cometí la estupidez de tomarme un año libre entre graduarme de la prepa y postular a la universidad, así que mis abuelos me hicieron un trato, mientras trabajara y estuviera en la escuela, podía vivir con ellos gratis. ¿Quién no aceptaría eso? Mientras mi madre estaba en la cárcel, me encargué de meter todas sus cosas en una bodega y convertir su habitación en la mía. Mi antiguo cuarto lo convertí en mi sala de videojuegos. Ella no tuvo más opción que dormir en el sillón. Disfrutaba cada quejido suyo al levantarse, porque los tubos de metal le presionaban la espalda al dormir. Esa fue mi venganza durante un tiempo, lenta y dolorosa. La tercera venganza. Otro salto. Nos mudamos de nuevo a la casa antigua donde vivíamos todos, y mi madre se había destrozado aún más la espalda por una serie de malas decisiones.
De algún modo convenció a mis abuelos de empezar a conseguirle drogas ilegalmente. Ella hacía contacto con el dealer y mis abuelos pagaban. Discutí con ellos, era ilegal, y si los atrapaban, todos irían a la cárcel. Mi abuelo estuvo de acuerdo, pero mi abuela no podía dejar de cuidar a su niña, y lo manipulaba para seguir. Me negué a formar parte. Hice una denuncia anónima a la policía, pero no pasó nada. Mi venganza falló, pero no sabía que pronto vendría mi mayor que te jodan. También seguía escondiéndole sus medicinas. Era infantil, sí, pero a veces hay que ser infantil para que el mensaje llegue. La venganza final. Hoy tengo 31 años. Han pasado 13 dolorosos años desde que mi hermano Mark murió, y por fin terminé mi venganza. Mi abuelo falleció el año pasado, y yo había estado ahorrando un buen montón de dinero de mis trabajos, más herencias de otras muertes en la familia, etc. Fui a visitar a mi abuela, que no ha estado bien desde que murió mi abuelo, y cuyo perro murió 6 meses después. Mi madre salió mientras hablábamos y me preguntó si yo me haría cargo de ella cuando mi abuela muriera, porque era mi deber como hijo. Estaba en bancarrota, mi abuela estaba por entrar a un asilo y mi madre ya se había gastado toda su herencia en sus líos. El resto me iba a tocar a mí, lo sabía. Me levanté, la miré directamente a los ojos con la mirada más fría y cruel que pude, no me costó nada, y le dije: no vas a recibir nada de mí. Abuela se va a un asilo, yo me mudo de estado. Tú destruiste mi vida, me quitaste la infancia, fuiste responsable de las muertes de mis hermanos, rompiste la ley 1000 veces e hiciste de la vida de todos un infierno. Vas a terminar en la calle, vas a morir sola, y yo me voy a reír. Nunca te quise y nunca te voy a querer. Nunca vas a conocer a mis hijos si algún día los tengo, no vas a estar en mi boda, nunca volverás a ser una madre para mí. Pudrete en el infierno. La mandíbula de mi abuela cayó al piso, y mi madre rompió en llanto. Por fin la había quebrado, por fin conseguí mi venganza. Tal vez a ustedes no les parezca mucho, pero ese momento fue celestial para mí. Fue increíble sentir que por fin había logrado mi gran revancha después de tantos años, condenándola a su miseria. Mi abuela ingresará al asilo en unos 3 meses, y yo la ayudaré a mudarse, así que no habrá chance de que su niña se escape de su destino. Después de eso, me mudaré de estado y comenzaré mi nueva vida con mi nuevo trabajo y una novia maravillosa a quien amo más que a nada. Para quienes tienen hermanos, ámenlos, valórenlos, estén con ellos, porque nunca sabes lo que pueda pasar. Esta venganza nació de perder a mis hermanos, lo que más amé en este mundo. Ser hermano mayor fue la etapa más feliz de mi vida, y después de que murieron y Sam fue llevado por servicio de protección infantil, he tenido que vivir como hijo único, llorando muchas noches por eso. Fue traumático. Así que por favor, valoren a sus hermanos. Gracias por leer.